Estamos aquí con el doctor Pedro Cotillo, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Iván Rodríguez, de la Universidad Ricardo Palma, para discutir ese tema. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Es obvio que todos queremos que se mejore la calidad universitaria, pero el tema de discusión en donde se quiebra esto es en la superintendencia, ¿correcto? Así es. Ese es el principal tema que ustedes como rectores no aceptan. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? La universidad, por esencia, tiene que ser autónoma para administrarse tanto en la parte académica, de los recursos y de la investigación. O sea, solamente dentro de una autonomía se pueden generar las nuevas ideas, la innovación tecnológica, la creación de nuevos programas, la creación de nuevas facultades, la capacitación de los docentes. En este anteproyecto que ha sido aprobado el día de ayer, se genera un organismo que va a controlar los planes de estudio, la creación de programas, la creación de universidades, inclusive la ratificación de los docentes. ¿Gratificación? Ratificación. Perdón, la ratificación de los docentes. Ellos dicen que van a ser como un filtro, ¿no? Porque lo que quieren es evitar que haya profesores con antecedentes tanto en tráfico de drogas o que hayan sido pertenecido pues a Sendero Luminoso, ¿no? Es un filtro más que nada, dicen, tal cual dice en el artículo. Claro, lo que sucede es que en este caso de la reposición de aquellos que tienen condena depende del Poder Judicial. O sea, hay muchos profesores, muchos estudiantes que fueron separados de las universidades, pero después han regresado por orden y sentencia judicial. Entonces, ahí es donde está la cosa, eso ya no depende de la universidad. Ahora, doctor Rodríguez, desde el sector de quienes impulsan esta ley, se señala que hay una intransigencia de parte de los rectores en no querer cambiar las cosas y que la Asamblea finalmente poco o nada ha hecho. ¿Cómo puede refutar usted esta versión? Bueno, lo esencial que hay en este nuevo proyecto de ley es que le pone fin a la autonomía de la universidad, en razón que la superintendencia, que es el órgano suprauniversitario, pues va a tomar las decisiones finales. Y en lo vital de una universidad, que es lo académico, al aprobarse un programa, el programa implica un plan de estudios, quiere decir que la universidad puede elaborar su plan de estudios, pero no podrá aplicarlo hasta que la superintendencia lo apruebe. Entonces, esa es la subordinación al Ministerio de Educación y a través de él del Poder Ejecutivo. ¿Y en qué parte está la subordinación política que ustedes han denunciado? En las atribuciones que se le da a la superintendencia. ¿Concretamente? La primera es que autoriza, aprueba los programas, escuelas, facultades y universidades con capacidad de clausurarlas. Entonces eso significa que la universidad, al hacer el diseño de una facultad o de un programa, tiene que presentar a la superintendencia y esperar que le aprueben. Pero ustedes tienen que admitir que es necesario que exista un ente que fiscaliza la calidad educativa y que hay muchas instituciones que en realidad no deberían existir. Bueno, pero existe ahora el control de la calidad, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú se ha organizado recientemente, que es el CONEAU, parte del CINEACE, que hace un año ha convocado a todas las carreras de salud pública justamente para la acreditación, y antes ya tuvimos para las facultades de medicina con el CAFME, y a la vez acreditaciones internacionales, tiene San Marcos, tiene Ricardo Palma, tiene la Católica, Cayetano Heredia, tiene un buen número de universidades, tienen sus acreditaciones. Ahora, concretamente, casos específicos que uno dice, wow, hay que hacer algo en las universidades, se vio, por ejemplo, con el tema de la cafetería de San Marcos. Eso fue escandaloso. ¿Cómo hacer? ¿Por qué no concesionar? ¿Por qué no permitirse esas figuras, digamos? ¿O cómo plantean ustedes cambiar, mejorar, que la investigación sea la premisa, digamos, en la universidad que, según los que promueven esta ley, se ha perdido, ¿no?
Miren, nosotros hace 2 años elaboramos un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional de Rectores. Se lo entregaron públicamente al general Mora, pero el general Mora no escucha a nadie. El general Mora se escucha a sí mismo y hace lo que él quiere hacer. Entonces, no escucha, no se puede dialogar con él, no conversa. Usted está describiendo casi a un dictador, como si hablara de un dictador. Bueno, esa es la forma como él ha actuado. No digo que lo sea, pero su comportamiento Pero se ha es comportado ese. dictatorialmente, Así digamos. es, ¿no? Y en todas las reuniones con nosotros. Ahora, en el tema del comedor, ese es un problema que viene de atrás, porque el Estado ha abandonado a las universidades públicas y se requiere equipamiento nuevo, se requiere una infraestructura para sistematizar el acceso al comedor. Eso no se ha podido lograr debido a que faltan los recursos. Lo mismo sucede en el tema de la investigación. Con 4 millones al año, ¿qué clase de investigación vamos a hacer? Ahora, fácil es compararnos una población que tiene 30 millones con una población que tiene 1.000 millones de habitantes, donde el PBI sí está por encima del 6%. Acá estamos con el 2%. Entonces hay una serie de parámetros que se han utilizado para desprestigiar a las universidades, que eso es lo que se ha buscado en el fondo. Doctor Rodríguez, este punto de la fiscalización de la reinversión de excedentes de las universidades privadas. Hay universidades que tienen cuantiosas utilidades y a este punto entraría esta superintendencia a decirle a usted cómo es que tiene que administrar sus fondos. ¿Cómo y cuánto, Bueno, no? en principio son universidades legalmente autorizadas para obtener utilidades, ¿no? Y no nos debe de alarmar si nosotros le decimos invierte tu dinero para que tengas ganancia y después cuando tienen ganancia les criticamos, ¿no? Eso no es lo adecuado. Entonces lo que yo le digo, se está creando un sistema de inafectación, de reinversión y hay un doble sistema tributario, un doble sistema de control y también de sanciones. Entonces el caso de las universidades privadas sin fines de lucro son las más castigadas porque primero se condiciona la inafectación para todas las universidades, se condiciona la inafectación a la acreditación. En segundo lugar, en lo que corresponde a la reinversión, una universidad sin fines de lucro reinvierte el íntegro de sus excedentes, porque ahí no se llama utilidades, se llama excedentes. Pero dice, la ley está estableciendo los rubros en los cuales se va a reinvertir. Si no se reinvierte de acuerdo a los rubros y de acuerdo a un programa a comienzo de año que se tiene que presentar ante la superintendencia, entonces es castigada la universidad con la separación de ese sistema. Y además una multa del 30% del excedente que no invertiría. En un tema muy importante, creemos, que es el de la investigación, que es justamente algo que esta ley alienta, ¿no?, como factor positivo. San Marcos, doctor Cotillo, ¿qué puede exhibir como logros en investigación en los últimos 5 años? Le voy a hablar de los 2 últimos años nomás. Tenemos 11 patentes, 2 registros de propiedad intelectual y en el último concurso del FINSIP, San Marcos acaba de ganar con 11 proyectos. Es la universidad pública que más proyectos de investigación ha ganado en este último concurso, ¿no? O sea, sí se puede hacer investigación. Se puede hacer investigación. Lo que sucede, ¿Hay recursos? No lo suficientes, pero hacemos el esfuerzo. Lo que sucede es que la difusión no se acompaña con la investigación. Entonces tenemos que indexar nuestras revistas, tenemos que colgarlas en la página web, tenemos que difundirlas para que los académicos y el público en general sepa lo que estamos haciendo. Eso todavía no lo podemos hacer porque tenemos que montar pues todo un sistema de internet y el ancho de la banda que tenemos no es la suficiente. Entonces San Marcos hace investigación y ahí están los premios. Indecopi nos premió el año pasado por ser la universidad que más proyectos de investigación había presentado. O sea, sí se puede hacer, ¿no? Y en general la cosa no anda bien. Ustedes no quieren la superintendencia, pero ¿cuál es su propuesta entonces para poder mejorar la calidad educativa? Mire, todos los países tienen su conferencia de rectores.
o su Consejo Nacional de Universidades, integrados por la propia gente de las universidades. Ese es el concepto de autonomía, porque la autonomía se ejerce en dos niveles, en cada universidad y en el órgano suprauniversitario. Acá estarían teóricamente dándonos a nivel de cada universidad, pero se borra a nivel del órgano suprauniversitario, porque ese es el que decide qué hace una universidad. Entonces hay formas de resolver el problema. Si ellos quieren una profesión de la actualidad, primero que no hay mercado, ¿no? Pero aceptando eso, lo que debe convocar pues un concurso público, qué universidad puede hacerlo, y invertir, porque eso indica equipos, indica personal. Habría que mandar a los profesores peruanos antes a capacitarse, o traer profesores extranjeros, por lo menos para la primera promoción. Pero mi pregunta es muy puntual. Sí. No, ustedes no quieren la superintendencia. No. ¿Qué es lo que necesitamos entonces los peruanos para mejorar la calidad? Porque las personas que nos están viendo, lo que están pensando en este momento es: yo quiero que mi hijo vaya a una universidad y salga como un excelente profesional. Pero existe ahora, los egresados de las universidades peruanas son admitidos en las mejores pero universidades no en todas, del mundo, pues, para poder... Rodríguez. Bueno, pero eso es igual, en Estados Unidos existen miles de universidades. Pero sí es solo consciente sabemos que hay 30, universidades que no deberían Entonces, funcionar. Bueno, claro que sí, pero sí existe el mecanismo. ¿Pero Primero, por qué funcionan entonces? bueno, porque lo consiente pues los órganos correspondientes. ¿Cuál es el órgano? El Parlamento. Por eso es que el Parlamento, al ser las universidades autónomas, no están subordinadas al Ejecutivo, sino al Legislativo. Entonces ahora el Legislativo está formando comisiones de investigación. Eso debió de hacerlo. Pero entonces es consciente que algo hay que hacer, porque, o sea, así como estamos, la cosa no camina. Hay un montón de universidades que están plagadas de profesores mediocres, de una currícula mediocre. Pero fíjese, la acreditación... Dan títulos a nombre de la nación como si nada. Entonces, ¿qué profesionales estamos sacando al mercado? Bueno, la acreditación... Permítale darle la palabra al doctor Cotillo. Indudablemente, nosotros estamos en la misma dirección. Ya el gobierno tiene el organismo, el CONEAU, que es el encargado de la acreditación, que se basa en el CINEAS. Lo que pasa es que el Ejecutivo... Pero no funciona. No pues, funciona, doctor Cotillo, justamente. ese es el tema. Pero Entonces no ahí funciona. entra Mora pues, con Milei y dice, esto sí va a funcionar. Pero es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la universidad. Pero ustedes como rectores en la Asamblea, ¿no han visto este tema con preocupación? Caramba, apareció por aquí una universidad chicha, otro instituto informal. Entonces, esa preocupación ustedes, al parecer, no la han elevado a su tiempo para detener Es esto. que no tenemos la norma administrativa que nos permite intervenir. El ejemplo, una universidad que está funcionando por una acción de amparo. Ese es el colmo, por ejemplo. ¿Pero quién lo permite? Pero entonces, el Poder Judicial le da autorización y funciona hay esa universidad. brazos que no, digamos, tienen la suficiente fuerza. Entonces, por eso es que tiene sustento lo de la superintendencia. Pues. No, es que fíjese, el problema de la universidad no es la causa, es el efecto de la descoordinación de los órganos del Estado, los órganos que existen todavía no asumen Y el plenamente efecto de su los función. mediocres alumnos Pero que salen, fíjese, la lamentablemente, acreditación también. no tiene 5 años en el Perú, entonces no tiene, y recién hace un año que está comenzando. ¿Por qué? Se creó el CINEACE, el brazo autónomo que es el CONEAU para las universidades, se pone a hacer sus reglamentos, sus indicadores, y ya los terminó, y ahora abre la convocatoria para hacer la acreditación, y eso está bien, pero debe completarse. ¿Cómo debe completarse? Deben entrar las acreditadoras independientes, porque si hace el gobierno a través del Ejecutivo, ahí viene la filtración política. Es una pena, es una lástima que ninguna universidad peruana aparezca entre las 100 primeras en el ranking. Pero no es por la universidad. ¿Sabe cuánto Entonces, tiene la de México? ¿por qué es? Por las inversiones. ¿Usted sabe cuánto tiene México para la UNAM, para que la UNAM pueda figurar en el número que figura? Las universidades del Brasil, comparemos las peruanas con las del Brasil. Entonces copiemos Sao el modelo Paulo. mexicano, pues ¿cuál es el modelo O sea, mexicano? usted plata, lo que dice es que se la necesita inversión. Plata Claro. nomás. ¿Y Dinero, cómo es posible efectivamente. entonces que existan universidades al interior del país que cuenten con un montón de dinero del canon y no lo inviertan? Es más, tengan que devolver a fin de año al Estado peruano esa cantidad de Hace un dinero. ratito le decíamos, hay el SIAP, el SNIP y el SIAP. Y esos son los filtros de procedimientos por los cuales al final, si no hay autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, la Universidad Nacional no puede invertir un solo. Hablando de la Universidad Nacional, justamente, eso es lamentable. Pues, o sea, los peruanos tenemos la culpa que existan universidades
que no sepan gastar, que no sepan administrar, que tienen una educación mediocre y al final tienen que devolver la plata. Mire, San Marcos en este momento está recolectando firmas para pedir la inconstitucionalidad de una ley que crea una universidad aquí en San Juan del Lurigancho sobre propiedades de San Marcos. Y así tenemos 10 universidades que han sido recientemente creadas sobre el presupuesto, los bienes de otras universidades. ¿Quién creó eso? El Congreso. Ahora tenemos que pedir la inconstitucionalidad. Y así hay una serie de cosas que no dependen directamente de las autoridades de las universidades, sino del sistema, el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial. ¿Y sobre esta ley van a pedir también la inconstitucionalidad También, cuando se apruebe? por supuesto. La ley Mora. Sí. Eso va a dar lugar a una serie de acciones de inaplicación, de inconstitucionalidad. O sea, van a hacer una batalla legal ustedes. Terrible. Por eso, y no quieren entender que no lo deben hacer, pues insisten, eso va a crear un caos que no se imagina, ¿no? Pero cabe el diálogo, ya estamos en el último tramo porque esto entraría al parecer al Pleno del Congreso para su aprobación. ¿Estamos, digamos, todavía en el tiempo para que se dé un diálogo? Sí, Nosotros estamos dispuestos, no hay ningún problema. Pero Daniel Mora no, parece. Daniel ¿no? Mora no. No, él no quiere hablar con nadie, pero ya nosotros podemos en este momento presentar la inconstitucionalidad por la amenaza de... Bueno, eso es lo que se viene entonces. Se viene además el debate en el Pleno del Congreso. Ustedes van a ir ahí a las galerías, pueden ingresar, ¿no? Imagino. Si nos permite. Si nos dejan y Si es posible hasta coordinaremos. boicotear la sesión. Bueno, eso no, porque nosotros tenemos que usar todos los medios que establece la ley, la razón y las buenas expresiones de la educación, ¿no? Porque si no, pero fíjese, en nombre de la calidad y por algunos casos que son minoritarios frente al conjunto de 137 o 140 universidades, no pueden valorar los buenos proyectos de universidad que hay en el Perú. No podemos negar que hay buenas universidades reconocidas internacionalmente. Entonces, y hay que tener presente que la universidad peruana recién se está reponiendo después de 20 años de violencia que se destrozaron a las universidades. Recién nos estamos poniendo de pie. Somos destino de estudiantes extranjeros que están viniendo al Perú apenas, pero están viniendo y ahora se crea todo este desorden que nos va a aislar de nuevo, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias. Era el doctor Pedro Cotillo, rector de la Universidad Mayor de San Marcos, e Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma. Como han dicho, todavía se viene una guerra por vamos esta a ley. Batalla legal. Vamos a comenzar con la marcha en estos días. Bueno, Así muchísimas están las gracias cosas, por estar aquí. En cuanto a la ley universitaria, muchas gracias por venir.